¿Tenés algún lugar? No. ¿Derecha, izquierda? No, no tengo ningún perfil. ¿Puedo salir de espaldas? ¿Querés hacer toda la nota de espalda? Lo mejor mío es la espalda siempre. ¿Tuviste un tema? Sí, sí, tengo ¿Que problemas lo tenés? de hernias de disco en las cervicales. Hay algo que es llamativo, notorio y admirable también, que es el humor. Digo, tenés como una capacidad constante de manejar y de ver la vida desde el humor. ¿En qué cosas no podés meter el humor? Últimamente siento que se restringió un poco ese abanico, es decir, tengo menos chances de encarar las situaciones con humor. En realidad tampoco es un propósito, no es un plan, ¿no? Yo no tengo... O sea, no fue algo ni pensado... No, yo creo que es una defensa. A mí me gustó mucho una cosa que le escuché decir una vez a Pinti. Él decía que casi generalmente el humor está directamente relacionado con el dolor. Una posición defensiva que genera determinadas formas de humor. También está un poco heredado de mi viejo. Mi viejo era un tipo que usaba mucho el humor ácido, muy áspero. Se ve que me inculcó un poco eso. Pero nunca fue parte de un plan. Yo no tengo planeado hacerme gracioso. Es más, detesto a los tipos que se hacen los graciosos. ¿Dónde sentís que se aloja ese dolor en vos? Generalmente está relacionado con... Sé que es un término muy amplio, decir injusticia. Pero con esas cosas que son... que nos demuestran la vulnerabilidad del ser humano frente a un sistema, frente a la estructura, frente a la... civilización. Nosotros tenemos la oportunidad de a veces de decir lo que pensamos y sentimos o creemos, pero hay muchísima gente que no. Hubo como una serie de rótulos que quizá pone el medio o el espectador, pero más el medio, especializado, entre comillas, que es galancito, comediante, actor serio, prestigioso, de culto, digo, número uno en un lugar. Es gracioso. ¿No? El recorrido es gracioso. ¿Cómo se vive siendo hoy Ricardo Darín? Como con las hernias de disco en la espalda. Yo creo que nuestro desaparecido amigo Bielinski decía, el lema es vivir para aprender. Sí. Yo creo que es un poco eso. Hay que aprender a convivir con las cosas como se presentan y cómo se van dando. Yo he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Te lo escuché decir muchas veces. Sí, es que es verdad. Una cosa no invalida la otra, sí. En el sentido de que yo no estoy diciendo que yo no trabajé, ni que no he respondido a ciertas expectativas y que me he esforzado y que me han gustado los desafíos, todo eso es cierto. ¿Pero te gusta ese lugar? ¿El que tenés hoy? No, a mí no me gusta ser considerado un fenómeno. Primero porque no soy un fenómeno. Y está muy lejos de adularme, una cosa así. Pero las exageraciones como los fanatismos tienden a producirme cierto rechazo. Hablando justamente del paso del tiempo, ¿cómo lo vivís? Es graciosamente doloroso. Es cierto, es inevitablemente cierto que con el paso del tiempo uno se va acercando a pasos agigantados hacia su propia desaparición. El paso del tiempo es bastante traumático. Sí. ¿Puedo llorar acá? Sí. Y uno hace esfuerzos por encontrar paliativos. A mí me gusta encarar las cosas con propiedad, ¿no? Y si estoy envejeciendo, debe tener algo que lo balancee. Y supongo yo que es el camino andado, el conocimiento, la comprensión. Me gustaría ir caminando hacia ahí. En definitiva, el paso del tiempo lo relaciono mucho más con mi mujer, mis hijos, mis amigos, mis sobrinos, mis hermanas. Es decir, sé que hay cosas que me voy a perder. Eso sí me duele. Al irse uno, ¿pensás en ese dolor que va a quedar, sobre todo emparentado o teniendo la noción de lo que te causó a vos? Sí. Sí. Sí, y eso me produce mucho dolor. Y nos damos cuenta de que empezamos a mirar alrededor y nos transformamos en los tipos más grandes de la camada. Imagino a mis hijos frente a ese tipo de situaciones y lo loco, paradójico que me gustaría estar ahí para ayudarlos. Ricardo, tu hijo está laburando. Sí. O sea, hay algo que continúa.
Él tiene a su favor el hecho de que desde muy chiquitito hemos ido hablando de estas cosas, de la manera en que pudimos y cómo se presentaban las situaciones. El día que él me confesó que quería ser actor, que fue un día a la madrugada en la cocina de casa, estaba perfilando parado de un lado totalmente distinto. ¿Te acordás esa madrugada? Sí, perfecto. ¿Y qué te pasó? Digo, ¿cómo fue la sensación de escuchar esa claridad de un hijo para decirte una cosa así? Bueno, reaccioné haciéndole honor al viejo axioma de que cuando llega el momento en que somos padres y nosotros creíamos que íbamos a hacer todo lo contrario de lo que hacen nuestros padres con nosotros, en ese momento hacemos exactamente lo mismo que hicieron con nosotros. O sea, aparentemente tiene que ver con los ciclos vitales y es difícil escapar, a menos que uno esté elevado. Él me planteó, en un momento de desazón, de incertidumbre, me dijo, ¿vos qué opinarías? O sea, con muchos condicionantes, ¿no? Mi vida, Claro, si yo te dijera que quiero ser actor, lo que menos nos puede importar en este caso es qué pueda opinar yo. No para él, claro. Yo creo que lo importante es que vos vivas la experiencia de investigar en vos mismo y saber si es eso lo que querés hacer. Porque yo creo en otro orden de cosas no hay nada garantizado en caminos a seguir. Pero tengo la sensación de que si uno tiene la posibilidad de sublimar su verdadera identidad con una profesión, está mucho más cercano a poder alcanzar ciertos pasajes de felicidad en la vida que si tiene que necesariamente tomar un camino diferente para sobrevivir. Entonces le digo, mira, me parece que está bueno, me parece que está muy bien que vivas esa experiencia y que te investigues, pero no te pongas presiones, le digo, no te obligues a ser actor. La técnica era una cosa relajada. Digo, esto al lado de actores que tienen un estudio, un trabajo y que por ahí necesitan de 1 hora antes de una escena. Yo no sé si eso ha cambiado en vos. Se puede analizar desde distintos enfoques, pero yo creo que cuanto más pesado es el diálogo, el texto entre manos, uno debería desprenderse de la solemnidad que el peso del texto, claro, alivianarlo para dejarlo que fluya. Nosotros teníamos entre manos un organismo casi de relojería. Sí. Es decir, teníamos un guión de una solidez. De una solidez y tan pulido a través del tiempo, de la maduración que tuvo la oportunidad Bielinski, pobre, de tenerlo tanto tiempo entre sus manos. Estaba tan pulido, tan craneado, tan pensado, que nosotros teníamos la única responsabilidad de ser esos dos elementos que entraran a jugar en ese tablero. Yo recién, hoy traje el guión, tenía el guión de Nueve Reinas y estaba leyendo algunas escenas, cosa que no hago hace 12 años. Y me encontré con que respetábamos el texto a rajatabla. A rajatabla, sí. Entonces lo que digo es, y también hoy entiendo que era una técnica lo que nosotros estábamos haciendo, esto de hablar de mina, de fútbol, hasta el momento de entrar, porque era entrar relajados. Sí, lo que queríamos era que nos sorprendiera el texto. Sí. El juego era que estos tipos que se conocen 24 horas, que no tienen, aparentemente, y ese es el juego, no tienen referencias anteriores uno del otro, que se sorprendan con las cosas que se van presentando. Ese era un poco el juego. Y yo creo que lo que nos pasó a nosotros dos, personalmente, en ese trabajo, fue que nosotros utilizamos todos los tiempos fuera de campo, o sea, fuera del cuadro, para agilizar la fluidez entre vos y yo. Sí. Y creo que eso se trasladó económicamente a la pantalla. Totalmente. Porque no hicimos de amigos. Precisamente hacíamos de dos tipos que no eran amigos. Y me parece que nos funcionó muy bien esa técnica. Yo hoy estoy casi en condiciones de asegurar que es una técnica. Alejarse lo más posible del texto para permitir, si la actuación es un juego de recreación y el intento es hacerme creer que lo que está ocurriendo es verdadero y es cierto, yo tengo que jugar el juego de hacerle creer al espectador que lo que estoy pensando lo estoy pensando por primera vez, que nunca lo leí antes. Y eso creo que lo hicimos muy bien vos y yo. Yo quiero ser cada vez más abierto, quiero ser cada vez más comprensivo y más respetuoso, porque creo que es el único camino posible, dadas las circunstancias y los parámetros con los que nos estamos manejando, todo indicaría que vamos encaminados hacia todo lo contrario.
estoy Más grande, ¿sí? Estoy más grande, estoy entrando en la tercera edad y se ve que me estoy poniendo reiterativo. Y mis hijos me lo hacen ver, a veces con más humor que en otros casos. Clara, por ejemplo, es bastante desconsiderada en ese sentido, cosa que me causa gracia. Me gusta que tenga la libertad de mandarme a cagar. Pero el chino es muchísimo más educado, es un tipo muy educado. Me dice, papá, no sé si te das cuenta de que esto ya me lo dijiste 233 veces. Y sí, es así, uno va constatando y se convierte un poco en aquella cosa que detestaba de los padres, ¿no? Hay una presión también de encantar y de gustar. Eso cada vez menos. Eso me pasaba cuando era chico, sí. Porque sos un seductor, digo. Eso... Sí, pero los seductores que quieren ser seductores a mí no me seducen. A mí me seduce de las personas el que no hace ninguna fuerza y que tiene cosas naturales que son atractivas, qué sé yo, la frescura de una persona, la espontaneidad, la transparencia, la honestidad, la sinceridad, son cosas que me seducen. Yo creo fehacientemente que no hay nada más importante que cuando uno muestra un trabajo, qué es lo que pasa con la gente, con la audiencia. Porque como es el punto final, es a donde tiene que llegar. Por eso es que sigo sosteniendo que no hay nada más importante que lo que opina el espectador. Nuestro trabajo está destinado a eso. A pesar de que muchos dicen, no, a mí no me importa nada, que yo creo que a mí sí me importa. A mí me importa qué le pasa a la gente con la historia que estamos contando. Porque en sí mismos los premios son polémicos. Yo los siento como polémicos. Tantas veces he estado en desacuerdo con premios que se han entregado, pensando y generando la propia contradicción de que en realidad los merecían otros, y después la pregunta es, bueno, pero a mí qué me importa si tampoco confío tanto en el premio. Sí. Es decir, toda esa confusión que se me produce me sugiere mantenerme lo más al margen posible. Es un poco eso, es decir, si vos te terminás creyendo merecedor de un premio, estás en el horno. Hay premios que tienen tanta trascendencia que modifican mucho la afuera y se transforman en algo agobiante. Lo que pasó con nosotros con El secreto de sus ojos, no me quiero ni imaginar lo que le habrá pasado a Campanella. Pero como Campanella tiene la suerte de que no todo el mundo sabe que Campanella es Campanella, mucha gente sí lo sabe, pero mucha otra no. Suerte que yo no tengo. Lo que ocurrió por ejemplo, me ha costado un huevo hacerle entender a la gente que yo no me gané un Oscar. Que a mí no me dieron un Oscar por interpretación. Yo, por ejemplo, ya abandoné, ya no lo digo más. Y entonces abandoné la idea de convencerlo de que yo no recibí ningún Oscar. Porque me di cuenta de que no les interesa oír eso. Lo que les interesa oír es qué pasa. Y la verdad es que a mí no me pasó nada. Me asusta un poco la idea de actuar en un idioma en el que no pienso. Es decir, hacer de cuenta que pienso en ese idioma, yo con esta cara, va a ser difícil. No lo sé. A lo mejor se presenta la oportunidad. Me plantearon un par de veces eso y las dejé pasar porque no me gustaba lo que me proponían. Sumado a que seguramente me daba un poco de temor también, ¿no? Pero básicamente no me gustaba lo que me proponían. Me propusieron hacer de narcotraficante mexicano en una producción americana, que es una costumbre que tienen los americanos de creer que todos los narcotraficantes son latinoamericanos. Son latinos, ¿no? Sí, como si ellos no tuvieran, y eso me puso un poco nervioso. Pero bueno, a lo mejor aparecen otras oportunidades. Agradezco la charla y tu apertura, tu remo ante la charla. No, el agradecido soy yo, porque yo sé que vos incursionaste en esto de investigar el alma humana y someterte a ese camino, y me gustó mucho cómo lo hiciste y me encanta que sigas experimentando, investigando, exponiéndote y generando este tipo de charlas. Así que el agradecido soy yo y creo que no nos olvidemos de Bielinski, vivir para aprender.